Hola, bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de la clase de biomoléculas en donde vamos a abordar los contenidos de lípidos y proteínas. Vamos a partir hablando sobre los lípidos, que son el segundo gran grupo de biomoléculas orgánicas, ya que el primero son los carbohidratos que revisamos en la cápsula número 1. Los lípidos son un grupo de biomoléculas bastante particular, primero que nada porque son bien heterogéneos en su composición química y las características fundamentales que comparten entre ellos tienen que ver con que son más bien apolares, lo que los hace ser a la vez hidrofóbicos, es decir, no se llevan muy bien con el agua, no son fácilmente miscibles con el agua. Y en segundo lugar, a diferencia de los carbohidratos, los ácidos nucleicos y las proteínas, como vamos a ver más adelante, este tipo de biomolécula no tiende a formar polímeros, que son estas grandes moléculas que habíamos estado viendo anteriormente con los carbohidratos. Respecto de los elementos principales que los componen, están fundamentalmente constituidos por carbono e hidrógeno, ¿ya? Tienen bastantes cadenas hidrocarbonadas en su composición y en menor medida se encuentran átomos de oxígeno, y también aquí tenemos entre paréntesis el nitrógeno y el fósforo, ya que algunos lípidos modificados que vamos a revisar más adelante los contienen. Sus unidades básicas de construcción, esto aplica solamente para lípidos saponificables, que es algo que vamos a explicar más adelante, son los ácidos grasos. El tipo de enlace que se forma también en estos lípidos saponificables es el enlace de tipo éster, y la clasificación aquí está en saponificables e insaponificables. Todo esto lo vamos a ver en más detalle en las diapositivas siguientes. Respecto de su función biológica, tenemos que es energética a largo plazo, a diferencia de los carbohidratos, que como habíamos visto son más bien a corto plazo, estructural, aislante termomecánico, y también tienen algunas funciones de señalización, por ejemplo, como vamos a estar revisando. En cuanto a las fuentes dietarias, tenemos que de origen animal, bueno, por dar un ejemplo, está la manteca o la mantequilla también, y de origen vegetal tenemos palta, frutos secos, aceites, también hay varias semillas que son ricas en lípidos, etc. Como ejemplos aquí abajo están citados el colesterol, el ácido palmítico y el ácido linolénico. Vamos a comenzar hablando sobre los ácidos grasos, que como les dije son las moléculas básicas que componen a muchos otros lípidos, particularmente los lípidos de tipo saponificables. Estos ácidos grasos están formados por una larga cadena carbonada o hidrocarbonada más bien. Como ustedes pueden ver aquí, es una cadena constituida solamente por carbonos e hidrógenos que está asociada en su extremo a un grupo carboxilo, que es esta función orgánica que es el COOH. Y su principal función es ser fuente de energía. Tenemos una subclasificación de los ácidos grasos en ácidos grasos saturados, que son aquellos que no poseen dobles enlaces entre los carbonos de su cadena, que conforman su cadena, y los ácidos grasos insaturados, que poseen uno o más dobles enlaces entre los carbonos de su cadena. ¿Ya? Como ustedes pueden ver aquí, este ácido graso que es saturado, que es el palmitato, tiene solamente enlaces simples entre sus carbonos, y eso lo que permite es que, como bien se muestra acá, se mantenga de una manera más bien lineal. Esto hace que las moléculas de ácidos grasos saturados sean más fáciles de compactar o de mantenerse juntas, lo que les otorga una característica bien importante, que es encontrarse en estado sólido a temperatura ambiente. ¿Ya? Este tipo de grasas saturadas son, por ejemplo, las mantecas y las mantequillas. Y por otro lado, los ácidos grasos insaturados, al tener dobles enlaces entre los carbonos de su cadena, como el que se presenta aquí, tienden a estrecharse en este lugar, en esta zona, y se doblan, ¿ya? Y queda esta colita como para el lado. Lo que eso hace es que sean más difíciles de mantenerse bien ordenadas, bien compactadas, y por ende a temperatura ambiente suelen encontrarse en estado líquido. Y ahí encontramos, por ejemplo, lo que son los aceites, ¿ya? El concepto de saturado e insaturado hace alusión a lo que es saturado de hidrógenos, eh, lo que quiere decir que la cadena tiene todos los hidrógenos posibles que podría tener. Recuerden lo que estuvimos hablando de que el carbono tiene 4
electrones en su capa de valencia, es decir, tiene 4 electrones disponibles para hacer enlaces. Entonces aquí no tenemos dónde meter más hidrógenos, porque están todos asociados a los carbonos, y en cambio acá, al tener un doble enlace, tendríamos la potencialidad de romper este doble enlace, transformarlo en un enlace simple y agregarle un hidrógeno más, ¿ya? O sea, aún podríamos meter más hidrógeno, no está saturado de átomos de hidrógeno. Y como les acabo de decir, tenemos los ácidos grasos de tipo saturado y de tipo insaturado, pero aquí en los insaturados tenemos una subclasificación nuevamente, en donde encontramos los de tipo cis, que son generalmente los ácidos grasos insaturados que están en la naturaleza. Y cis, ¿qué quiere decir? Que aquí en donde está el doble enlace entre los carbonos, los hidrógenos a los que están asociados estos carbonos se encuentran para el mismo lado, ¿ya? Y eso es lo que permite lo que yo les venía ya hablando de que se estrecha en una zona la cadena, se dobla, se forma esta colita, le entrega esta característica de ser líquido a temperatura ambiente y etcétera. Y por otro lado tenemos los de tipo trans, ya que generalmente no se encuentra esta forma en la naturaleza, pero pasa que existen procesos industriales en donde se generan estos ácidos grasos trans. ¿Por qué? Porque la industria ha querido otorgarle a ciertas grasas de origen vegetal principalmente algunas características que tienen los ácidos grasos saturados, como es el ser sólidos a temperatura ambiente. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Un proceso que se llama hidrogenación parcial. Básicamente bombardean estos aceites con hidrógeno en estado gaseoso para tratar de romper los dobles enlaces, que es lo que les venía explicando recién, transformarlos en enlaces simples y saturar esta cadena y entregarles estas otras características. Pero sucede que accidentalmente en estos procesos pasa otra cosa, que es lo que vemos aquí con el ácido graso trans, que el doble enlace cambia su configuración. Ya no tiene los dos hidrógenos para el mismo lado, sino que quedan para lados opuestos. Y lamentablemente estos ácidos grasos trans han sido asociados con muchos perjuicios o daños para la salud. Por eso es que siempre dicen que de los peores tipos de grasas que uno puede consumir son las grasas trans. Ya se ha asociado mucho a lo que son enfermedades coronarias, enfermedades de los vasos del corazón. Y también voy a detenerme un momento para hablar respecto de los ácidos grasos esenciales. Si ustedes recuerdan de la cápsula anterior, yo les dije que todo lo que se denomina esencial es esencial en la dieta, porque nuestro organismo no es capaz de sintetizarlo, ¿ya? Los ácidos grasos esenciales son dos. El alfa-linolénico, que es el que tenemos aquí en el esquema, que es un ácido graso omega 3. Ahí está la famosa denominación omega 3, que ahora voy a explicar un poco más en detalle. Y el ácido linoleico, que es un omega 6. A partir de estos dos, el organismo ya puede sintetizar todos los otros ácidos grasos de tipo omega 3 y omega 6 que necesite. ¿Ya? Entonces, a ver, primero que nada hay que clarificar que los ácidos grasos esenciales, estos dos que les acabo de nombrar, ambos son ácidos grasos insaturados y son poliinsaturados, es decir, tienen más de una insaturación, más de un doble enlace, y todos sus dobles enlaces son de tipo cis, ¿ya? Entonces, ¿qué significa omega 3 y omega 6? El carbono omega es el carbono que está más lejos del grupo carboxilo, que el grupo carboxilo es el que está acá. Es decir, es el último carbono de la cadena. O sea, este. ¿Ya? Este es el carbono omega. Entonces, nosotros contamos los carbonos de la cadena partiendo desde el carbono omega. Y este es el carbono número 1. Aquí está el carbono número 2. No está escrito, pero aquí está. Y aquí está el número 3. ¿Ya? Y entre el carbono 3 y el carbono 4 está el primer doble enlace. ¿Ya? Eso quiere decir omega 3, que la primera insaturación o el primer doble enlace que hay en la cadena está entre el carbono 3 y el carbono 4, considerando como el carbono número 1 el carbono omega, que es el carbono que está más lejos del ácido carboxílico. ¿Ok? Análogamente, el omega 6 es aquel en donde
el primer doble enlace o primera insaturación de la cadena está en el carbono, entre el carbono 6 y el carbono 7, contando desde el carbono omega. ¿Por qué se enfatiza tanto en el consumo de estos ácidos grasos omega 3 y omega 6? Primero que nada, lógicamente porque yo les venía diciendo que son esenciales, es decir, nosotros no los podemos sintetizar, tenemos que consumirlos. Y porque son precursores de moléculas que son vitales para nosotros, controlan procesos de inflamación, entre otras cosas. Y particularmente los que son omega 3 han demostrado tener un montón de beneficios, como por ejemplo disminuir los triglicéridos en sangre. Vamos a ver justo en la diapositiva siguiente a esta qué es lo que son los triglicéridos. Y regular la presión sanguínea, etc. Los triacilglicéridos o triglicéridos son los primeros lípidos de tipo simple saponificable que vamos a revisar. El concepto simple hace alusión a que solamente tienen carbono, hidrógeno y oxígeno en su estructura, ¿ya? La composición de un triglicérido es un alcohol glicerol, que ustedes pueden ver acá, y 3 ácidos grasos, ¿ya? Podemos ver aquí que la formación se va dando en donde tenemos el glicerol, un ácido graso libre, y estos van a reaccionar mediante una reacción de síntesis por deshidratación o condensación, que ustedes ya deberían recordar, que es el mismo tipo de reacción que se da, por ejemplo, para formar el enlace glucosídico, en donde la característica es que se libera una molécula de agua. Entonces, reacciona un grupo hidroxilo, como ustedes pueden ver aquí, tiene 3 disponibles. Reacciona un grupo hidroxilo con un oxígeno del ácido carboxílico del ácido graso libre, se libera la molécula de agua y se forma un enlace que se denomina enlace éster, ya que es el enlace que tienen los lípidos de tipo saponificables. Y el éster está aquí arriba, es el carbono unido por un doble enlace a un oxígeno y por el otro lado a otro oxígeno con un simple enlace, y para los lados están los radicales o cadenas carbonadas. Básicamente, si ustedes recuerdan, el proceso inverso a la síntesis por deshidratación o condensación es la hidrólisis, en donde nosotros empleamos una molécula de agua para romper un enlace, ¿ya? La hidrólisis de un enlace éster en un medio básico se llama saponificación, y es la reacción que usualmente se utiliza para obtener jabones a nivel industrial. Por eso los lípidos se llaman saponificables o insaponificables. Saponificables es cuando tienen este enlace éster que puede ser sometido a este proceso de hidrólisis, y que generalmente las moléculas que tienen una base de ácidos grasos son las de tipo saponificable, ¿ya? Ese proceso de síntesis por deshidratación de la unión de el glicerol a un ácido graso se repite 3 veces para formar el triglicérido, y como ustedes pueden ver ahí abajo también existen los mono y los diglicéridos que tienen 1 y 2 ácidos grasos respectivamente. Los triglicéridos o triacilglicéridos son los que nosotros conocemos comúnmente como las grasas, ¿ya? Son aquellos que se acumulan en el tejido adiposo o el tejido graso, y su principal función es ser de reserva energética, ¿ya? Es la reserva a la que se acude cuando ya agotamos, por ejemplo, lo que veíamos en la cápsula pasada, que era la reserva de carbohidrato, que es el glucógeno en el caso de los animales, y el almidón en el caso de las plantas. También son aislantes termomecánicos, lo que quiere decir que protegen de los cambios de temperatura externos, así como de los golpes o cualquier estímulo mecánico muy fuerte que podría producir un daño o una anoxa. Y la foto de acá de los osos polares guarda referencia con el tema de ser aislantes térmicos, ya que, como sabemos, viven en climas muy gélidos. Por ende, tienen grandes depósitos de grasas o triglicéridos para permitirles conservar su temperatura corporal. Los otros lípidos saponificables de tipo simple corresponden a las ceras, que básicamente son la unión de ácidos grasos de cadena bastante larga con alcoholes que tienen un elevado peso molecular, es decir, tienen un gran número de carbonos. Pero para efectos de esta materia no los veremos en más detalle. Los fosfolípidos ya corresponden a la clasificación de lípidos saponificables complejos. Estos son los que, además de tener carbono, hidrógeno y oxígeno en su estructura, poseen otros tipos de elementos como el fósforo, el azufre, o están unidos a otro tipo de biomoléculas como los glúcidos, por ejemplo. En el caso particular del fosfolípido, está conformado por una base de glicerol, al igual que el triacilglicérido, que tiene unidos 2 ácidos grasos. Aquí también están los enlaces éster, al igual que sucede con el triacilglicérido,
pero el tercer grupo hidroxilo u OH del glicerol está ocupado en vez de por un tercer ácido graso, por un grupo fosfato, por lo que podemos ver que tiene fósforo en su estructura. Este grupo fosfato a su vez está modificado, hay diferentes tipos de modificaciones, en este caso está unido a una molécula de colina. ¿Ya? La principal importancia del fosfolípido es que es considerado una molécula de carácter anfipático. ¿Qué quiere decir esto? Que es tanto hidrofílica como hidrofóbica. La zona hidrofílica corresponde a todo lo que es la cabeza, digamos. Aquí tenemos una representación para aclarar un poco. La cabeza corresponde a todo lo que es el fosfato, el glicerol, es de carácter hidrófilo o polar, es decir, puede interactuar o es afín a interactuar con las moléculas de agua. Recordemos que los organismos tenemos un medio interno principalmente acuoso. Y las colas, que son las colas hidrocarbonadas de los ácidos grasos, son de carácter apolar o hidrofóbico, es decir, no se llevan bien con el agua. ¿Qué es lo que esto nos permite? Como les vengo diciendo, los seres vivos tenemos un medio interno acuoso. Por ende, estos fosfolípidos van a buscar la manera de adoptar una conformación que les sea lo más estable posible, de menor energía posible, así como les hablaba de la tensión superficial en el agua, ya, esa es la tendencia general de las moléculas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Buscar que la parte que es afín con el agua quede en contacto con el agua y aislar la parte que no es afín con el agua, dejarla separada, que no entre en contacto con el agua. Y para eso adopta conformaciones como las que vemos aquí, el liposoma, la micela, donde vemos que las cabezas polares se encuentran hacia afuera. Bueno, en el caso del liposoma también hacia adentro, porque aquí dentro de la misma estructura hay algo acuoso, hay agua. Entonces todo lo que esté rodeado por agua queda en contacto con la parte hidrofílica y en la zona interior nos quedan las colas hidrofóbicas, que ya no tienen contacto con el agua. Particularmente en los organismos vivos, esta tercera conformación adopta una gran relevancia porque es la bicapa lipídica que conforma parte de todas las membranas celulares. Todas las membranas de nuestras células que delimitan a nuestras células, así como los organelos de las células eucariontes, tienen una base de bicapa lipídica. En los lípidos complejos también podemos encontrar a los glicolípidos, que están conformados por ácidos grasos unidos a alcoholes y también a una molécula de glúcido o carbohidrato, que también podemos encontrarlos, por ejemplo, en las membranas y tienen funciones de señalización, pero no vamos a ahondar más en ese contenido tampoco. Bueno, y para terminar con lo que es lípidos, vamos a revisar ahora lo que son lípidos insaponificables, un grupo de importancia que son los esteroides. Los lípidos insaponificables, a diferencia de los que vimos anteriormente, no están conformados a base de ácidos grasos y por ende no comparten mayores características estructurales con los lípidos que ya vimos en las diapositivas anteriores, más allá de también estar formados por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. La característica fundamental que hace que también sean considerados en el grupo de los lípidos es que son moléculas apolares y por ende hidrofóbicas, como ya habíamos estado hablando un poco. En el caso de los esteroides están formados por 4 anillos de carbono, que son los que están acá, unidos entre sí con una cadena hidrocarbonada lateral. Esta molécula núcleo se denomina ciclopentano perhidrofenantreno. Y el más importante es el colesterol, que cumple funciones en diferentes niveles. Por ejemplo, tiene una función estructural, ya que forma parte de las membranas celulares de las células animales. Ojo, solamente las células animales. Además, es la molécula precursora, es decir, la molécula de base para que podamos sintetizar diferentes hormonas esteroideas como las hormonas sexuales, donde encontramos, por ejemplo, la progesterona, el estrógeno, la testosterona, que son responsables de los caracteres sexuales secundarios, de regular los ciclos ováricos en las mujeres, etc. Y suprarrenales, como todo lo que son, por ejemplo, el cortisol, los glucocorticoides en general. Además, también el colesterol es la molécula precursora de la vitamina D, que es una vitamina bastante importante que vamos a estar revisando nuevamente en la tercera parte de esta clase. Respecto de los otros lípidos insaponificables, tenemos también los terpenos y las prostaglandinas, pero realmente no vamos a ahondar mayormente en esos grupos. Vamos a entrar entonces a ver lo que son las proteínas. Tenemos que los elementos principales que las constituyen son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre.
Al igual que los carbohidratos, las proteínas tienen la capacidad de formar polímeros, que son estas grandes moléculas constituidas por pequeñas unidades repetidas. En el caso particular de la proteína, el monómero recibe el nombre de aminoácido. Y entre los aminoácidos se forma un enlace que se llama enlace peptídico, que es de tipo covalente. Vamos a estar revisando los niveles de organización, que son aquellas conformaciones que adopta la proteína para poder cumplir sus funciones, en donde tenemos una estructura primaria, una secundaria, una terciaria y una cuaternaria. Y respecto a las fuentes dietarias tenemos las carnes rojas, las carnes blancas, lácteos, huevos, legumbres, frutos secos, etc. Como ustedes podrán recordar de la cápsula anterior, en el caso de los carbohidratos, el monómero era el monosacárido y teníamos variedades como por ejemplo la glucosa, la galactosa, la fructosa, etc. Análogamente, en el caso de las proteínas tenemos los aminoácidos, en donde existen 20 aminoácidos diferentes, 20 monómeros diferentes que nos sirven para construir las distintas proteínas que tenemos. Esta es la estructura básica de un aminoácido y gran parte de ella se mantiene para todos, es solamente una sola variable. Aquí tenemos un carbono central que está unido por un lado a un grupo carboxilo, el COOH, aquí abajo tiene un hidrógeno, y por el otro lado está unido a un grupo amino, que es el NH2. Toda esta parte que les acabo de nombrar es constante, se mantiene para todos los aminoácidos. Lo que varía es el radical, que es lo que está aquí arriba. Y existen radicales de naturalezas químicas muy diferentes, como vamos a estar viendo en la diapositiva siguiente. Eso también es lo que les permite a los aminoácidos interactuar de manera diferente y que las proteínas distintas adopten diferentes conformaciones. Al igual que con los minerales, por ejemplo, o con los ácidos grasos esenciales, tenemos aminoácidos que no podemos sintetizar, que son los aminoácidos esenciales, y son 9, deben consumirse obligatoriamente en la dieta, y ejemplos de ellos son la leucina, metionina, triptófano, la histidina solamente en el caso de los niños, y los otros 12 son no esenciales, es decir, el cuerpo es capaz de producirlos o de sintetizarlos, por ende no es necesario que los consumamos. Esta diapositiva es para ilustrar un poquito la variedad y la diversidad de estructuras químicas que tienen los aminoácidos. Tenemos aquí clasificaciones de los grupos radicales, por ejemplo, estos son no polares alifáticos. Aquí abajo tenemos los polares sin carga, acá están los cargados positivamente, los cargados negativamente y los no polares aromáticos, que tienen estas estructuras aromáticas que son esos como anillos, estructuras cíclicas que tienen dobles enlaces alternados con simples enlaces. Aquí destacar, por ejemplo, el aminoácido más simple que hay es la glicina. Podemos ir desde la glicina donde está el carbono central, el grupo carboxilo, el grupo amino, el hidrógeno, que ahí está toda la parte constante, y el radical es solamente un átomo de hidrógeno. Así de simple. Y podemos ir desde ahí hasta estructuras como estas, por ejemplo, del triptófano, que es sumamente compleja. ¿Ya? También mostrarles que, por ejemplo, aquí tenemos la metionina, que tiene azufre. Si se fijan, no todos los aminoácidos tienen azufre. La metionina lo tiene, la cisteína lo tiene. ¿Por qué nosotros generalmente decimos que sí o sí en las proteínas hay azufre? Es porque la metionina es el primer aminoácido de la cadena de todas las proteínas que se sintetizan. Es el que da la señal para empezar a construir una proteína. ¿Ya? Si bien después, en algunas modificaciones que hace la célula, existen ciertas proteínas donde la metionina se elimina posteriormente, sigue siendo un aminoácido fundamental para empezar a construir todas las proteínas que nosotros sintetizamos. En cuanto al enlace que se forma entre los aminoácidos, yo ya venía adelantándoles que se llama enlace peptídico y es de tipo covalente. Se forma, novedad, por condensación o síntesis por deshidratación entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del otro aminoácido, liberando una molécula de agua, que ya sabemos, ¿cierto?, que es la característica de la síntesis por deshidratación. Aquí hay una ilustración que lo muestra en mayor detalle, ¿cierto? Tenemos este oxígeno del grupo carboxilo del primer aminoácido y tenemos esos dos hidrógenos que vienen del grupo amino del segundo aminoácido que forman la molécula de agua. Esta molécula se libera y se forma el enlace y quedan los dos aminoácidos unidos. Aquí ya cuando hay dos aminoácidos podemos llamar a esta molécula un dipéptido, ¿ya? Análogamente tenemos los tripéptidos, etcétera. Generalmente se le llama oligopéptido a lo que tenga entre 2 y 10 aminoácidos, polipéptido a lo que tenga entre 10 y 50 aminoácidos y de 50 para arriba ya le llamamos proteína. Pero eso no existe realmente un consenso absoluto.
Generalmente aquellos que tienen una cantidad pequeña de aminoácidos se les llama más bien péptido y no proteína. Bueno, respecto a los niveles de organización, tenemos la estructura primaria, que es netamente la cadena de aminoácidos unidas a través de enlaces peptídicos. Esta estructura primaria y la secuencia de aminoácidos que existe en una proteína va a ser la que finalmente va a determinar cómo se van a dar las interacciones que nos van a generar las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias. Respecto de la estructura secundaria tenemos dos tipos, una es la beta-laminada o beta-plegada, que es en donde la proteína va adoptando este tipo de conformación, y la alfa-hélice que adopta una forma helicoidal, donde va dando como vueltas la cadena, como ustedes pueden apreciar en este esquema. En este caso, las estructuras están estabilizadas por puentes de hidrógeno, que son interacciones que se generan entre el hidrógeno que existe en un aminoácido y oxígenos del grupo carboxilo del otro aminoácido, ¿ya? Recuerden que un puente de hidrógeno se establece entre un átomo de hidrógeno y un átomo electronegativo como es el oxígeno o como podría ser el flúor, por ejemplo, en otro contexto. Después tenemos la estructura terciaria, que ya es como después de la beta laminada o plegada y la alfa hélice, va dando más vueltas y va adoptando una configuración tridimensional. Y esto está bastante determinado por los aminoácidos que tenga en particular esa proteína, porque son interacciones que se dan entre los radicales de los aminoácidos, ¿ya? Ahí podemos tener fuerzas de Van der Waals, puentes disulfuro, diferentes tipos de fuerzas intermoleculares que yo creo que verán con más detalle en química. Y finalmente, una estructura cuaternaria no la poseen todas las proteínas, solamente aquellas que tienen más de una cadena que las conforma, ¿ya? Y la cuaternaria es cuando una cadena se une a la otra para ya adoptar esta conformación en donde se unen una, dos, tres, cuatro, hasta cuatro cadenas. La hemoglobina tiene 4 cadenas de péptido que se unen para formar su estructura final, que es la funcional. Me parece importante destacar que existen tanto las holoproteínas, que son aquellas que están conformadas solamente por aminoácidos, así como las heteroproteínas, que son proteínas conjugadas con otro tipo de biomoléculas, por ejemplo, glucoproteínas, fosfoproteínas, etc. Bueno, y las proteínas tienen una gama de funciones sumamente amplia dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, tenemos función estructural, ya que forman parte de las membranas celulares, componen el citoesqueleto, por ejemplo la tubulina, que es la proteína que forma los microtúbulos, compone el citoesqueleto, que es lo que le da forma y estructura a la célula, y actúan como receptores también en la superficie celular. Enzimática, las enzimas son proteínas generalmente siempre, existe ARN también, que es un tipo de ácido nucleico que tiene capacidad enzimática, pero en su gran mayoría son puras proteínas y son catalizadores de las reacciones químicas. Esto quiere decir que acelera la velocidad de esas reacciones, hace que sean posibles en un tiempo que es viable para realizar los procesos celulares, para satisfacer la demanda de la célula, etc. Hormonal, tenemos hormonas tanto de naturaleza esteroidea, que las estuvimos viendo hace un ratito, como de naturaleza proteica. Aquí como ejemplo tenemos la insulina, que es una hormona hipoglicemiante que regula todo lo que es el contenido de azúcar o de glucosa en sangre, el glucagón, que es la que tiene el efecto contrario a la insulina, la hormona del crecimiento, entre varias otras. En cuanto a defensa, forman las inmunoglobulinas o anticuerpos, que son estas estructuras capaces de reconocer antígenos, es decir, cuerpos extraños, cosas que nuestro organismo no reconoce como propias y dan el aviso para que se desencadenen diferentes estrategias para poder eliminar estos cuerpos extraños, para poder combatirlos. En cuanto al transporte, tenemos que, por ejemplo, participan en el transporte de gases respiratorios. Estuvimos viéndolo en la primera cápsula con el hierro, el tema de la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno a través de la sangre. Uy, disculpen. Las lipoproteínas son las que transportan los lípidos en la sangre. También están en la membrana plasmática, es decir, en la superficie de la célula, y permiten que pasen determinadas sustancias hacia adentro o hacia afuera de la célula. Está la función contráctil, en donde tenemos, por ejemplo, la actina y la miosina, que constituyen estas fibras que permiten que los músculos se contraigan y se relajen.
Y finalmente aquí tenemos la energética. Esto no es una función primaria de las proteínas, como dice ahí, solamente se dan en condiciones extremas, como cuando los carbohidratos y los lípidos ya han sido utilizados, cosa que ya es bastante difícil, o sea, la persona tiene que estar deprivada de comida por muchísimos días porque la proteína no es una fuente eficiente de energía, ¿ya? La fuente más eficiente es el lípido, es la que nos entrega mayor cantidad de kilocalorías por unidad de peso. Después está el carbohidrato, que es la fuente primaria, ¿cierto? Es la primera fuente, la más rápida a la que se acude. Y ya en último lugar están las proteínas. Me gustaría complementar un poquito la información de acá y voy a partir diciendo que existe una cantidad de procesos impresionantes, tanto en nosotros como en otros organismos vivos, que son comandados o regulados por enzimas. Hay de todo, por ejemplo, tenemos una enzima que se llama amilasa, que está en la saliva y que nos permite ir degradando unos tipos de enlaces que existen en el almidón. Si ustedes se acuerdan, el almidón es este gran carbohidrato que es de origen vegetal. Entonces, al ir hidrolizando estos enlaces que tiene el almidón, nos va liberando unidades de glucosa y finalmente cuando ya se termina de digerir la molécula, nosotros podemos utilizar esa glucosa para obtener energía. También tenemos proteasas que nos degradan los enlaces peptídicos de las proteínas. Eh, y así como para degradar, también tenemos enzimas que nos ayudan a sintetizar, como por ejemplo lo que son las polimerasas. La ADN polimerasa es la que nos permite sintetizar nuevas moléculas de ADN cuando nosotros vamos a replicar nuestras células. También me parece súper importante destacar y ligado a la contingencia que al tener funciones tan amplias, tan diversas, ayudan mucho al entendimiento de cómo funciona nuestro organismo y han sido súper importantes para lo que es todos los avances que existen en salud. Por ejemplo, muchos exámenes de laboratorio se hacen en base al reconocimiento de proteínas. Si ligamos con la actualidad puntualmente con lo que es el COVID-19, tenemos que la PCR o reacción en cadena de polimerasa es un tipo de examen que depende de una enzima, que es una DNA polimerasa, para poder amplificar, es decir, replicar muchas veces el material genético del virus, ¿ya? Del SARS-CoV-2. Entonces, si nosotros le hacemos el examen a la persona y amplificamos o tratamos de amplificar el material genético del virus y después al detectarlo lo encontramos, quiere decir que en esa muestra efectivamente había virus, es decir, la persona estaba infectada. O por otro lado, también existe otro examen para la detección de COVID o del SARS-CoV-2, que también existe, por supuesto, para muchos otros tipos de patógenos, que es el de las inmunoglobulinas. ¿Ya? Reconocemos los anticuerpos IgM y IgG de las personas. Entonces, en este caso, en vez de reconocer propiamente el virus dentro de la muestra, estamos viendo si es que la persona desarrolló una respuesta en defensa del virus. Y si nosotros encontramos ese anticuerpo específico para ese virus, podemos concluir finalmente de que la persona estuvo en contacto con el virus. Por eso su cuerpo desarrolló una respuesta específica para él. Con esto damos por finalizada nuestra segunda cápsula. La semana siguiente vamos a ver la última parte de biomoléculas que corresponde a ácidos nucleicos y a vitaminas.